Dissabte, 13 de desembre, a les 17 hores, la Sala de Conferències i Museu El Gran Engany presenta El poder captivador de l'espiritisme. Aparició de morts, mèdiums, psicofonies, energies. Imaginació? Ficció? Manifestacions d'un més enllà o quelcom més que tot això? El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Bona tarda a tothom, benvinguts un dissabte més, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hacer otra conferencia muy interesante acerca del espiritismo, un tema pues que mucha gente desde luego ha tenido algún tipo de conocimiento acerca de esto, conocimientos personales a través de situaciones que uno ha podido vivir. Hay mucha gente que le han sucedido cosas, uno siempre se queda con la pregunta de qué es exactamente y en qué consiste este tipo de experiencias. Nosotros hoy vamos a empezar pues una serie de conferencias en las cuales se va a tratar a fondo todo este tema, ¿no? ¿Qué es realmente el espiritismo, en qué consiste y qué implicaciones tiene para la gente que lo padece, y teniendo en cuenta además que es algo que se está extendiendo cada vez más a través de creencias, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de todo esto. Antes que nada, ya sabéis que como siempre pues vamos a empezar con un pequeño montaje musical e imágenes para que podamos también ponernos en situación y en contexto. Así que nada más, bienvenidos y espero que sea de vuestro interés. Buenas tardes a todos. Bien, como siempre hemos de explicar, aunque estamos aquí en Cataluña, hablamos en catalán, hacemos la conferencia en idioma español para que lo entienda la mayor parte de gente que asiste aquí y los que siguen todo esto en directo o en diferido a través de todo el mundo. El título de la conferencia de hoy, El poder cautivador del espiritismo, viene dado porque realmente muchas personas a lo largo, no digo de años, sino de siglos, y he de decir más, de milenios, han quedado cautivadas precisamente por esta cuestión. Hoy es lo que vamos a tratar. Este tema tendrá continuación en más conferencias, pero dado que hemos presentado ya muchas conferencias, ya sabéis que siempre hemos de ir añadiendo noticias que van surgiendo que tienen relación con lo que hemos presentado y que acreditan que realmente lo que hemos expuesto es verdad. Y nos tocará hoy, antes de poder tratar de este tema, mostraros precisamente algo que tiene que ver con las últimas conferencias que estuvimos presentando ahora últimamente en Salou, en Tarragona. Vamos a enlazar con el retorno poderoso del falso cristianismo. Tuvimos dos partes allí, hemos tratado otros temas en otros lugares y también aquí, donde noticias que ahora vais a ver se complementan a la perfección con lo ya mostrado. Mirad esto, era noticia de este 6 de diciembre. La primavera del catolicismo, cómo la fe gana peso en la cultura de los jóvenes.
La religión gana presencia en diferentes manifestaciones culturales como la música, el cine o la fotografía, que son el reflejo del creciente interés entre los jóvenes católicos practicantes. Estamos viendo que en este mundo está habiendo un resurgir de la cuestión religiosa, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, sobre todo en Occidente, y esto parecía inaudito. Parecía que la religión desaparecía del mapa. Pues ahora las cosas están cambiando, especialmente por los jóvenes. Mirad qué nos cuentan aquí. Los jóvenes son el segmento de población que menos religioso se considera, pero cuando lo son los más practicantes. Así se desprende del último estudio de la Generalitat, titulado La religiosidad de la juventud catalana, que se ha publicado este otoño. Lejos de las estadísticas y desde la práctica de la observación, es evidente que la religión, y concretamente la religión católica, va ganando presencia social y, de paso, cultural. Evidentemente, nuestra zona es una zona por tradición católica. Parecía que todo se estaba disipando, pues ahora está volviendo a resurgir. ¿Por qué está pasando esto? Ya lo mostramos. No solo es cuestión aquí, en cuestión católica, está pasando en Estados Unidos, también a su vez en el mundo protestante, tanto aquí como allá. Sigamos viendo más. ¿Cómo se está proliferando todo esto? ¿A través de qué se está divulgando tanto? Mirad, los domingos, ser monja a los 17. En el Festival de San Sebastián vimos que los domingos se llevaba la Concha de Oro con una historia sobre una joven de 17 años que quiere ser monja de clausura. Es una de las grandes favoritas en la temporada de premios de cine que arranca este mes con los Forqué, los Feroz y después los Gaudí y los Goya. Es interesante notar que precisamente hacía quizás 2-3 años hay unas reuniones en el Vaticano donde se lleva a los productores de cine, a los directores de cine, actrices, actores, guionistas, para que vayan cambiando el sistema mental de la gente a través de la filmografía. Y esto evidentemente se divulga y es lo que más la gente ve. Por tanto, el cambio de mentalidad se está trabajando intencionadamente, no pasa porque sí. Me salto todo esto, os lo paso despacio por si después en vuestros hogares queréis ir viéndolo y leyéndolo, solo os remarco algunos aspectos. La directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, Míriam Díez Bosch, lo tiene claro. Hay una primavera cultural católica que ha vuelto. Vaya. Los jóvenes se sienten libres para apropiarse de los símbolos de la espiritualidad. El caso más mediático y paradigmático, Rosalía. El artista o la artista ha hecho una aproximación evidente al misticismo en Lux, su último trabajo, aunque ya se podía detectar en discos anteriores. Interesante. Ahora cantantes que antes cantaban cualquier otra cosa se están poniendo a cantar sobre temas religiosos, en este caso místicos. Nunca se había hablado tanto de figuras como Simone Weil o la monja medieval Hildegarda de Bingen, y las referencias de Rosalía acercan a los jóvenes al misticismo. Por tanto, jóvenes que podían estar totalmente desconectados de religión, ahora empiezan a empaparse a través de todo esto. Me salto también todo esto para ir a esta cuestión. Cómo Bernat R., un joven fotógrafo de Barcelona que forma parte de la exposición Flama 25 del Centro KBR de la Fundación MAPFRE, mirad qué llega a decir. Desde una visión no confesional, Bernat R. forma parte de una generación que se pregunta por la religión que ha heredado y que ha marcado a la sociedad en la que vivimos. Se plantea esto. Hay mucho inconsciente religioso que comienza a resurgir. Y por Míriam Díez Bosch, desde este resurgimiento, los jóvenes siguen artistas que cantan, bailan, pintan o fotografían de forma que les hace conectar con la espiritualidad que están buscando. Es interesante notar que también en el Vaticano no solo iba gente del mundo artístico, de la filmografía, sino que también era de otras artes. Por tanto, alguien está moviendo para que estas cosas cambien. El resultado, ¿os lo estáis imaginando? Bueno, ya lo hemos presentado en muchas conferencias. Va a haber un cambio de paradigma mental en la población que va a aceptar cosas que les van a decir que no son correctas, no son ciertas, pero serán capaces de hacerlos funcionar para ir contra alguien. ¿Sorprende lo que digo? Para ir contra alguien. Ya lo veremos. Los jóvenes contemplan la herencia católica como opción espiritual y encuentran en la cultura aliados que saben detectar ese interés por la religiosidad, en un tiempo de cambio y de incertidumbre en el que el bienestar material no está nada asegurado. Ya sabéis que precisamente la generación actual de jóvenes dicen que son los que peor lo tienen de la historia.
No les va a servir nada el estudiar, no les va a servir de nada el trabajar, consideran que pocos alcances podrán obtener, todo el sistema mundial lo ven inseguro, necesitan algo donde acogerse. Bien, pues alguien se lo está ofreciendo ya. Cambiando un poco de tercio, pero viendo una vez más cómo el catolicismo está ganando terreno, vamos a Estados Unidos. De nuevo vamos a ver cómo Donald Trump sí está haciendo grandes esfuerzos para que el catolicismo tenga su peso allí y evidentemente cambiar absolutamente el sistema de ese lugar. Esto es de la Casa Blanca. Mensaje presidencial con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Esto es inaudito. Jamás había pasado que en Estados Unidos un presidente de una nación se dedicara, ni siendo católico, como fue Kennedy, a presentar todo esto que aquí va a decir. Mirad qué llega a exponer. Hoy reconozco a todos los estadounidenses que celebran el 8 de diciembre como un día sagrado en honor a la fe, la humildad y el amor de María, Madre de Jesús y una de las figuras más importantes de la Biblia. En la festividad de la Inmaculada Concepción, los católicos celebran lo que consideran la liberación de María del pecado original como Madre de Dios. Su primera aparición en la historia fue cuando, según las Sagradas Escrituras, el ángel Gabriel le recibió en el pueblo de Nazaret con la noticia de un milagro. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo, anunciando que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En uno de los actos más profundos y trascendentales de la historia, María aceptó heroicamente la voluntad de Dios con confianza y humildad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La decisión de María cambió para siempre el curso de la humanidad. 9 meses después, Dios se hizo hombre cuando María dio a luz a un hijo, Jesús, quien ofrecería su vida en la cruz por la redención de los pecados y la salvación del mundo. Mirad qué explicación teológica está dando Donald Trump, ¿quién lo diría, no? Durante casi 250 años, María ha desempeñado un papel fundamental en la gran historia estadounidense. Vaya. En 1792, menos de una década después del fin de la Guerra de Independencia, el obispo John Carroll, el primer obispo católico de Estados Unidos y primo de Charles Carroll, firmante de la Declaración de Independencia, consagró nuestra joven nación a la Madre de Cristo. Ya sabéis que había entre ellos masones, pues también había católicos. Y en este caso, hicieron esto. Menos de un cuarto de siglo después, los católicos atribuyeron a María la impresionante victoria del general Andrew Jackson sobre los británicos en la crucial batalla de Nueva Orleans. Cada año los católicos celebran una misa de acción de gracias en Nueva Orleans el 8 de enero en memoria de la ayuda de María para salvar la ciudad. Acción de gracias. Yo no sé que aquí hay personas que viven en Estados Unidos y ahora están aquí. El Día de Acción de Gracias, famoso, ¿qué día es en Estados Unidos? ¿El último jueves de qué? De noviembre. Nada que ver con este 8 de enero. Fijaos cómo ellos hacen un paralelismo, por decirlo suavemente, del Día de Acción de Gracias y lo encoloman ¿a quién? ¿A que llegaron los del Mayflower a desembarcar allí para ser liberados de la persecución que tenían en Europa siendo cristianos? No, esto no tiene nada que ver. Ya lo colocan todo sobre la Virgen María. En fin, nos sigue añadiendo. A lo largo de los siglos, leyendas estadounidenses como Elizabeth Ann Seton, Frances Xavier Cabrini y Fulton Sheen, quienes dedicaron sus vidas a glorificar a Dios al servicio del prójimo, han tenido una profunda devoción a María. La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, ubicada en el corazón de la capital de nuestra nación, honra a María como la iglesia más grande de Norteamérica. El himno atemporal Ave María sigue siendo apreciado por innumerables ciudadanos. Ella ha inspirado la fundación de innumerables iglesias, hospitales y escuelas. Ella, dice. Casi 50 universidades estadounidenses llevan el nombre de María. Y dentro de unos días, el 12 de diciembre, los católicos de Estados Unidos y México celebrarán la inquebrantable devoción a María que se originó en el corazón de México, donde ahora se encuentra la hermosa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. Al acercarnos a los 250 años de gloriosa independencia de Estados Unidos, reconocemos y agradecemos con total gratitud el papel de María en la promoción de la paz, la esperanza y el amor en Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras.
Sorprende que esto un presidente lo diga ahora, cuando un presidente, quizás el más conocido de la historia de Estados Unidos, Abraham Lincoln, llegó a decir que precisamente el papel de los católicos y los jesuitas especialmente eran los que originaron la guerra de secesión en Estados Unidos. Mira por dónde ahora este hombre nos dice que es la promoción de la paz. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Desde luego algo está cambiando y está afectando directamente las líneas de poder de ese gobierno de ese país. Bueno, y ya no decir el tema de la paz más allá de nuestras fronteras. Bajo el nombre de María, también, al igual que el del de Dios, el catolicismo cuántas aberraciones y desastres no ha hecho asesinando a tantísima gente a lo largo de tantos años. Eso hay que remarcarlo, tristemente hay que remarcarlo. Hace más de un siglo, en plena Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV, líder de la Iglesia Católica Romana, encargó y dedicó una majestuosa estatua de María, Reina de la Paz. ¿Os suena lo de Reina de la Paz? El título que se le daba a Semiramis. Hablamos de Babilonia, nada que ver precisamente con esto. Con el niño Jesús en brazos y una rama de olivo, para que los fieles cristianos se animaran a seguir su ejemplo de paz y orar por el fin de la horrible matanza. Apenas unos meses después terminó la Primera Guerra Mundial. Hoy volvemos a mirar a María en busca de inspiración y aliento al orar por el fin de la guerra y por una nueva y duradera era de paz, prosperidad y armonía en Europa y en todo el mundo. ¿Habrá esta era de paz, prosperidad y armonía en Europa y en todo el mundo? Bueno, durante un tiempo lo van a conseguir, pero para que eso se consiga, primero debe haber todo lo contrario. Curiosamente, el mismo Estados Unidos es el que está trabajando para minar la Unión Europea. Bueno, cosas que sorprenden. En su honor y en un día tan especial para nuestros ciudadanos católicos, recordamos las palabras sagradas que han brindado ayuda, consuelo y apoyo a generaciones de creyentes estadounidenses en tiempos de necesidad. ¿Y cómo termina? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señores, estamos hablando de espiritismo. No sé si os habéis dado cuenta, pero esto no solo enlaza con temas que hemos presentado anteriormente, sino directamente con el que empezamos hoy. Ruega por nosotros pecadores. Con esto entiendes claramente que él debe pensar o creer que la Virgen María está en el cielo y puede hacer el beneplácito a la humanidad. La Virgen María murió. Unos dicen que fue trasladada al cielo en dormición, otros sencillamente murió, ascendió. No se terminan de poner de acuerdo, ya vimos las últimas declaraciones del Papa al respecto, pero aquí él, un hombre que dice que es sin religión concretamente, está dando todo el apoyo a la cuestión papal y dando crédito a esto, que es catolicismo. Esto no es protestantismo. Bien, mirad otra noticia más para enlazar. 11 de diciembre. Vaticano, mesa redonda sobre iniciativas interreligiosas en Kazajistán. La reunión fue organizada esta mañana, 11 de diciembre, por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. El prefecto Kovakat dice: las diferentes confesiones son compañeras en el camino de la verdad. El presidente del Senado kazajo dice: estoy de acuerdo con León XIV, el diálogo es una forma de vida. Como dijimos, están trabajando desde el Vaticano para ganarse a todas las religiones del mundo, no solo a cristianos, a todas las religiones del mundo, y lo están haciendo tristemente a las mil maravillas. Kazajistán, recuerdo haber presentado sobre este país cómo la masonería impera totalmente en este lugar. Ya sabéis que incluso tienen una pirámide impresionante, etcétera, etcétera. Algo que parecía tan alejado del catolicismo y resulta que, mira por dónde todo esto va más que unido. Así lo subrayó el cardenal George Jacob Kovakat, prefecto del mismo dicasterio, a recibir hoy, 11 de diciembre, en el Vaticano, a Maulen Hashimbayev, presidente del Senado de Kazajstán y jefe de la Secretaría del Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. ¿Dónde se reúnen todos al final? En el Vaticano. Alguien está moviendo todo esto. Alguien quiere el poder y está haciendo que todos bailen al mismo son y todo disfrazado de que así el mundo funcionará mejor. Atención a lo que ahora vais a leer aquí.
El encuentro en la sede del dicasterio, antes de que Aşinbayev fuera recibido en audiencia por el Papa León XIV, tuvo lugar en el ámbito de la mesa redonda. Atención al título: Iniciativas interreligiosas de Kazajstán y el liderazgo espiritual de la Santa Sede. ¿Quién va a liderar todo esto? ¿La Iglesia Anglicana? ¿La Iglesia Luterana? ¿Los valdenses? ¿Bautistas? ¿Metodistas? Liderazgo espiritual de la Santa Sede, en iniciativas interreligiosas. Por tanto, los que resultaban que eran los mayores perseguidores a muerte de todos aquellos que no creían como ellos, a los cuales llamaban herejes, aunque fueran auténticos cristianos, resulta que ahora son los adalids los que lideran el movimiento espiritual para unirlos a todos. ¿Qué ha pasado para que haya habido este cambio desde el Concilio Vaticano II? Pues algo muy sencillo. Habían perdido el poder y lo van a recuperar, pero para recuperarlo necesitan dar ciertos pasos, como estaba profetizado y como está escrito y estamos viendo ahora. El cardenal Kovačev subrayó luego que el Papa León XIV, en el 60 aniversario de su promulgación, elogió con entusiasmo Nostra Aetate, afirmando que ha abierto un nuevo horizonte de encuentro, respeto y hospitalidad espiritual, enseñándonos a acercarnos a los seguidores de otras religiones no como extraños, sino como compañeros en el camino de la verdad, a honrar las diferencias afirmando al mismo tiempo nuestra humanidad común y a discernir, concluyó el prefecto, en cada búsqueda religiosa sincera un reflejo del único misterio divino que abraza toda la creación. Pues ya veis, en definitiva, ahora van a ver a los demás como seguidores de otras religiones que pueden trabajar con ellos todos juntos en el camino de la verdad. Camino de la verdad. La verdad, ¿cómo la describiríais, la verdad? ¿Es todo lo contrario a qué? A la mentira, al engaño, al error. La verdad, por definición, es única, es una. ¿Pueden ser gente de tantas creencias distintas tener todos la verdad? Por definición es imposible, por más que nos quiera mostrar lo contrario. Bien, me salto esto también para ir a este apartado, donde llegan a decir, finalmente, el presidente del Senado kazajo compartió plenamente la sabiduría de las palabras del Papa León XIV sobre el diálogo. No es una táctica ni una herramienta, entre paréntesis debería decir, no ni poco, sino una forma de vida, un camino del corazón que transforma a todos los que participan en él. Bueno, así conseguirán lo que están buscando. Son guardianes de los valores morales y espirituales. Así se muestran y van a conseguir su objetivo. Cambiamos de tercio. Vamos a hablar sobre Charlie Kirk. Ya sabéis, estamos presentando también cosas al respecto sobre esta persona que fue asesinada, así nos lo ha mostrado en Estados Unidos. Ya sabéis que él era una persona muy consagrada a Dios, al menos es como se muestra, y podéis ver qué mensaje llegó a decir. Charlie Kirk terminó de escribir un libro pocos meses antes de ser asesinado. Este extracto exclusivo trata sobre la importancia de observar el sábado y por qué el descanso podría sanar a nuestro país. Charlie Kirk y Erika Kirk, su viuda actualmente. Observar el sábado. ¿Qué es observar el sábado? Sábado es el día de reposo. Sábado equivale, en hebreo, traducido al español, sería sábado. ¿Está haciendo referencia al sábado del séptimo día de la semana? Ya, sábado, séptimo día de la semana. ¿No era el domingo? No, ya sabéis que esto está alterado, ya lo mostramos. Sábado era el séptimo día de la semana y sigue siéndolo. Mirad qué rescatamos de aquí. Alto en el nombre de Dios. Se publicará póstumamente el 9 de diciembre, o sea que ya ha salido a la luz. Nos honra compartir hoy un extracto exclusivo, pero antes nadie mejor que su viuda, Erika Kirk, para presentar el último mensaje de Charlie a Estados Unidos. Después, ya en el tema del espiritismo, vamos a mostrar un vídeo sobre ella y unas declaraciones. En julio de este año, nuestra familia estaba de vacaciones en Maine. Solo nos tomamos unas vacaciones familiares al año de aproximadamente una semana y media. Una noche, Charlie bajó las escaleras, me miró, me dio un abrazo enorme y me dijo: «Terminé el libro». «Estoy muy orgulloso de ti», respondí. Y él añadió: «Rezo para que cambie el mundo. Pero aunque cambie la vida de una sola persona, entonces sé que hice mi trabajo».
rezaba para que esto cambiara el mundo. Y la verdad es que lo está cambiando y en una proporción impresionante, sobre todo en Estados Unidos. Mirad que escribe también Donald Trump en su, ya sabéis, en su medio social. Un mes antes de que un monstruo nos lo arrebatara, el gran Charlie Kirk terminó su último libro, Detente en el nombre de Dios, porque honrar el sábado transformará tu vida. Como solía decir Charlie, si debo ser conocido por algo, quiero ser conocido por ser valiente en mi fe. Charlie se preocupaba profundamente por Dios y la patria, y en este poderoso libro, su sabiduría, valentía y convicción nos inspiran a todos a recurrir a Dios en busca de guía contra el mal de este mundo, que también podemos vencer. Así que Dios, ayúdanos. Consigue tu ejemplar hoy mismo, ¡pam!, la promoción del libro, por parte del mismo Donald Trump. Ya vemos que aquí están trabajando unidos por algo, es una evidencia, lo hemos mostrado, pero vamos a ver mucho más. Este es el libro en cuestión. Ya veis la portada donde se ve a Charlie Kirk deteniendo con la mano así. Y ahora vamos a analizar algo que aparece en el libro. El último mensaje de Charlie Kirk a Estados Unidos. Si tengo que trabajar el sábado, tomo el domingo como mi sábado. Ya sé que los que estáis expresando este este O, lo hacéis porque habéis visto las conferencias anteriores. Mostramos con claridad que va a haber un cambio en este mundo. Un cambio radical, que estaba escrito y está a punto de producirse. Y estos últimos acontecimientos dan todo el crédito a ello. Si la Iglesia Católica en su momento cambió el día de reposo del sábado al domingo, diciéndole día del Señor al que era el día solis, el día del sol, el día de adoración pagana por excelencia, también vimos como, por desgracia, el protestantismo adoptó el mismo día de reposo. Pero esto no es suficiente. Vimos cómo habría una época de libertad en la cual todo el mundo podía más o menos elegir su día de reposo. Pero hay gente que se dice que es cristiana y guarda el domingo y otros que se dicen que es cristiana y guarda el sábado. El Islam guarda el viernes, es otra historia, pero no son cristianos. ¿Dónde está la verdad? Fijaos que antes nos hablaban de un camino hacia la verdad, todos unidos. Bueno, pues esto no puede ser unido. O estás en uno o estás en otro, no hay más. No puedes estar un pie a cada lado. Bueno, algunos diréis, evidentemente, pues hacemos fiesta el sábado y el domingo y se acabó. Vale, lo entiendo, ¿no? Pero es que lo que estaba escrito es que sucedería algo importante. La santidad, entre comillas, del domingo volvería a ser recuperada e instaurada obligatoriamente en Estados Unidos. Y todos aquellos que digan que el sábado es el auténtico día de Dios de reposo, ¿qué les iba a pasar? Que iban a ser perseguidos. Pero que eso no solo sucedería en Estados Unidos, sino en toda la cristiandad. Toda América, de arriba abajo, Europa, pero también se acabaría extendiendo al resto del mundo. Para eso se debían dar una serie de circunstancias políticas, geopolíticas, que ya están aconteciendo y que mucha gente no termina de relacionar. Hemos mostrado cómo el papado trabajaría para conseguir esto y se uniría con el protestantismo para instaurar este día de reposo. Hemos mostrado también cómo eso ya está aconteciendo desde hace unos años, que lo van trabajando y cada vez más fuertemente. Esto, la muerte de Charlie Kirk, que él ha sido capaz de decir que, bueno, yo puedo guardar el sábado, pero si hace falta, me paso al domingo por necesidad y se acabó. Por tanto, no es tan trascendental, la importancia es guardar un día, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos cuenta aquí. El 8 de diciembre de 2025, The Free Press publicó un artículo de Erika Kirk titulado El mensaje final de Charlie Kirk a Estados Unidos. En él, elogió la necesidad de restaurar el sábado semanal y argumentó que dicha práctica ayudaría a sanar a la nación. Estuvimos mostrando escritos donde precisamente se decía esto, que el mundo, Estados Unidos también en concreto, podría volver a la paz, a prosperar, etc., si la gente volvía a adoptar el día de reposo. Se acabarían las inmoralidades, los divorcios, tantas cosas más. Bueno, es el mismo planteamiento, ¿eh? Erika Kirk sugirió además que el sábado puede adaptarse.
citando un extracto del nuevo libro de Charlie Kirk, en el que admite que a veces necesitaba cambiar su sábado del sábado al domingo. Vale. El mandamiento, bueno, conocer los 10 mandamientos, lo mostramos un día aquí porque hay mucha gente que los desconoce y creen que los 10 mandamientos son los que se muestran en el catecismo católico, que ya sabéis que están alterados. Cuando lo comparas con el texto bíblico, no son iguales. Pues resulta que el sábado aparece como el cuarto mandamiento en la Biblia. No el domingo, ni el lunes, ni otro día, el sábado. Está escrito, dicen, con el dedo de Dios. Nosotros mostramos en conferencias, hemos estado en el lugar donde aún está quemado el monte, donde se le muestran a Moisés los 10 mandamientos. Es impresionante, tenéis muestras en nuestro museo al respecto, piedra quemada. Es innegable ese lugar, con todas las pruebas arqueológicas que alguna de ellas tenemos también aquí. Y allí queda claro que es inmutable, escrito en piedra, el sábado es el sábado y punto. No es cuestión de un día más, un día menos, o este o el otro, es el día. Y o haces caso a lo que Dios dice, o vas en contra de la verdad, no hay otra. Pero aquí vemos que las cosas se pueden adaptar. Vamos a hacer un extracto de este libro. Frases que van diciendo más o menos todo esto. Charlie no escribió un libro sobre el sábado porque quisiera comprender el impacto que tendría en su vida. Lo hizo porque sabía que funcionaba. El sábado lo salvó. Interesante lo que dice aquí. Hay una razón por la que este libro no es político. Charlie quería sanar el país. Charlie realmente creía que si el mundo tuviera un día de descanso semanal, solo uno, sería un cambio radical. El llamado a la acción aquí es muy importante. La gente dirá, bueno, esto suena genial en teoría, pero ¿cómo lo hago? La respuesta es que será diferente para cada persona. Charlie no observaba el sábado a la perfección. Había veces que al viajar no podía cumplir con la tradicional rutina de viernes a domingo por la mañana, así que tenía que adaptarse. Aunque no creas en Dios, aún así tienes que descansar. No vales nada si no descansas. A veces necesitas dormir, a veces necesitas hacer una pausa. Sobre todo, hay mucho más en la vida que lo que tienes en el celular. No olvides tomarte el tiempo para encontrarlo. Por tanto, estamos viendo que sí, se habla que el sábado como reposo, está muy bien, y que puede servir para todos, creyentes o no creyentes. Pero claro, puede ser sábado, puede ser domingo. En principio da igual. Luego, si evidentemente todo se pone bien para que haya un día para ser guardado, y ese es el domingo, pues ningún problema. El sábado importará poco. Charlie Kirk. De vez en cuando me piden que hable en conferencias, iglesias o foros públicos que caen directamente en fines de semana. Y en esos momentos enfrento la misma tensión que muchos de ustedes. ¿Cómo honro a Dios cuando la vida no disminuye el ritmo? Aquí está mi respuesta. Hago todo lo que está en mi poder para planificar en torno a ello. Pero cuando eso no es posible me pongo creativo y deliberado. Si tengo que trabajar el sábado, tomo el domingo como mi sábado. Si ambos días están reservados y llenos de viajes u obligaciones, planifico con anticipación bloquear el fin de semana siguiente para un descanso prolongado, sin teléfono, sin correos electrónicos, sin producción. Esta declaración apareció en el artículo de Free Press y está tomada directamente del nuevo libro de Charlie Kirk, Detente en el nombre de Dios, porque honrar el sábado transformará tu vida. Bien, ¿ya veis por dónde va todo? Pues esto aún no es nada. Aquí tenéis el último libro de Charlie Kirk, Lucha contra la máquina de la vida moderna e insta a volver al sábado. Pues mirad qué extraemos de aquí. Fox News, media, ¿qué es esto? Los que sois de Estados Unidos, Fox es una cadena realmente potente en ese país, de medio de comunicación, televisión básicamente, ¿no? Fox News Media, por cierto, si tuviésemos que ponerla hacia algún partido político de los dos de Estados Unidos, ¿hacia dónde sería? ¿Republicano o demócrata? Republicana. Fox News Media presentará las primeras entrevistas con Erika Kirk con momento de la gira de presentación del libro Stop in the Name of God de su difunto esposo Charlie Kirk la semana del 8 de diciembre. Ellos han cogido ya estas primeras entrevistas. Mirad, Fox News Digital también obtuvo en exclusiva el prólogo y la introducción del libro escrito por Charlie Kirk. En este libro, pretendo persuadirles de algo que a primera vista puede parecer pintoresco
anticuado o incluso innecesario, que el sábado no es simplemente una tradición útil o una reliquia cultural, es esencial para el florecimiento del alma humana, escribió Charlie Kirk. Alma humana. Quedaos con este concepto, porque después en el tema empezaremos a tratar sobre el tema de alma. Definiré el sábado no solo en términos doctrinales, sino también existenciales. Exploraremos su origen, no en la historia, sino en la eternidad, no en la ley, sino en la creación, escribió. Les mostraré cómo incorporarlo no como una hamburguesa semanal, sino como un ritmo vivificante que reorganiza su tiempo, renueva su mente y restaura su humanidad. Para esto debe servir el sábado. Charlie Kirk escribió que el libro no está escrito solo para aquellos iniciados religiosamente, o sea que va a servir para todo el mundo. Está escrito para el padre exhausto, el estudiante ansioso, el ejecutivo agotado, el lector con el alma entumecida, escribió. Este no es un manual de sugerencias ni una actualización espiritual para quienes tienen tiempo libre, continuó. Es un manifiesto contra la maquinaria de la vida moderna. Es un llamado a la guerra contra el ruido incesante y la prisa incesante, que poco a poco les han robado la alegría, la maravilla y el descanso. Charlie Kirk escribió que no escribió el libro para afirmar su estilo de vida, sino para interrumpirlo. Les escribo para cortar de raíz algunas de las heridas más profundas de nuestra sociedad. Desconexión, ansiedad, fatiga espiritual, confusión moral, y para ofrecerles una práctica concreta, antigua y divina que puede comenzar a sanarlas, escribió. A medida que Estados Unidos ha abandonado el sábado, hemos visto cómo casi todos los indicadores principales de salud, emocional, espiritual y comunitaria, comienzan a fallar, escribió. Dice que Estados Unidos ha abandonado el sábado. ¿Qué día de reposo es el que hay en Estados Unidos también mayoritariamente? ¿El sábado? No, porque católicos y protestantes, básicamente todos, ¿qué día tienen de reposo? El domingo. Lo guardarán como lo guardarán, pero ellos consideran el domingo. Por tanto, cuando él habla de sábado, no siempre está hablando de sábado. Somos más productivos y menos pacíficos. Estamos más conectados digitalmente y más aislados en nuestras relaciones. Estamos sobreestimulados, desnutridos, distraídos, descontentos y desesperadamente solos. Por tanto, el sábado es ¿el qué? La panacea para todo esto, ¿eh? Mi misión al escribir esto es muy simple. Deseo que toda la humanidad vuelva al designio de Dios para descansar un día entero, escribe Charlie Kirk. Que dejen de trabajar, que se detengan en nombre de Dios. Mirad la imagen. Esta imagen que veis aquí, ya mostramos parte del vídeo. ¿Veis que llevaron una cruz? Alguien la estaba llevando, en otros lugares se ve. La instalan puesta ahí en el centro de ese enorme lugar donde estaba abarrotado y donde ya sabéis que se produjo esa famosa frase de Donald Trump cuando Erika Kirk decía que ella perdonaba al asesino y todo de su marido y Donald Trump dijo que él no perdonaba, que odiaba a sus rivales, por decirlo suavemente. La introducción del libro, en las propias palabras de Charlie Kirk, lleva al lector en su propio viaje hacia el redescubrimiento del sábado. Léase Domingo en verdad. Charlie Kirk transporta al lector al verano de 2021, diciendo que su vida estaba en perfecto orden y que después de casarse con Erika Kirk, su vida era lo mejor posible. Pero por dentro se estaba gestando una batalla, escribió. Estaba fatigado, cansado y espiritualmente confundido. Charlie Kirk habló sobre cómo comenzó a desconectarse, recargarse y reconectarse con Dios, su familia y él mismo a través de la observación del sábado. El libro está repleto de conocimientos prácticos y sabiduría espiritual de Charlie Kirk para ayudar a los lectores a comprender cómo honrar el sábado, restaura el equilibrio, reduce la ansiedad y nutre el alma. Bien, pues ya habéis visto hasta aquí este repaso de noticias que dan crédito una vez más a todo lo que hemos planteado, que hemos mostrado y demostrado tantas veces. Y mira por dónde vamos a este libro, Mensajes Selectos tomo 3, que escribió Ellen White en esos años de 1800 y pico, de Estados Unidos, y que mirad cómo retrata todo lo que iba a pasar. Fijaos bien,
el título, la crisis producida por las leyes dominicales. ¿Crisis producida por leyes dominicales? Sí, eso es lo que se espera. Hubo, en los años finales de 1800, 1900, al principio, problemas graves, porque en Estados Unidos surgió una ley dominical, donde se imponía el domingo como día de reposo absoluto para todos. Eso mucha gente aún no lo sabe, desconoce esta historia, y llevó a gente que guardaba el sábado a ser aprisionada incluso. Bien, pero ella habla que las cosas volverían a acontecer de nuevo, pero aún en un extremo mucho más intenso. Y eso era cuestión escrita ya de hace 2000 años atrás, no solo de ella. Ella relata, como profetisa, dice esto: en una visión de la noche, me parecía estar repasando en mi mente las evidencias que tenemos para verificar nuestra fe. Vemos que los burladores se hacen cada vez más atrevidos. Vemos que el mundo está trabajando con el fin de establecer mediante la ley un día de reposo falso y de convertirlo en una prueba para todos. Este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día de reposo de Dios será pisoteado y en su lugar se exaltará un falso día de reposo. Las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día, o sea, el sábado. El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios. Pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Esto es lo que se está viniendo encima. Esto es lo que se está cociendo delante de toda la población, y la mayor parte de la población de Estados Unidos, y ya no digamos de Europa, no se enteran de nada. Y esto es lo que se viene ya, en escasísimo poco tiempo. Dios tiene un pueblo que guarda el sábado, es su señal. Textos bíblicos hablan de que el enemigo tiene otra señal, tiene una marca, conocida como la marca de la bestia. Y de eso trataremos después de estos temas que estamos presentando ahora sobre el espiritismo, si Dios quiere. Ahora y así vamos a entrar en el poder cautivador del espiritismo. No sé si alguno de vosotros aquí ha participado de alguna reunión con médiums. Si alguno de vosotros ha participado de eso y ha creído que es muy bueno, pues iremos viendo cosas que nos van a sorprender. No hoy, lo iremos viendo a lo largo de esta saga de conferencias sobre espiritismo. Sabéis, yo puedo explicaros un poco la experiencia que tuvimos en mi casa. Yo aún no había nacido. En España había habido la guerra civil y además la guerra civil viene también automáticamente algo más después. ¿Qué guerra? La Segunda Guerra Mundial. Un hermano de mi madre, o sea, un tío mío al que yo no conocí jamás, fue al frente, murió en la guerra, y la madre de mi padre, o sea, mi abuela, le decía a mi madre que fuera con ella, ellos eran de Barcelona, que fuera con ella a un lugar donde podría hablar precisamente con su hijo muerto, porque mi madre tenía que llevar a su madre. Bien, mi madre, gracias a Dios, no quiso ir nunca allí, pero había mucha gente que asistía, porque ya sabéis lo que pasa en casos de guerra, muere mucha gente. Y hay personas que de repente reciben una carta y esa carta les dice que su hijo o su quien sea ha muerto en la guerra. Automáticamente ya os podéis imaginar lo que sucede en ese hogar. Deciros que ya directamente mi abuela, a la que yo no conocí, se trastornó, perdió la cabeza debido a eso. Pero mucha gente seguía yendo a los lugares para comunicarse con esos difuntos que no se habían podido despedir en vida y querían saber algo más sobre ellos. Eso ha pasado en cada guerra de muchos lugares. Pero lo curioso es que no ha pasado solo en guerras. Ha pasado muchas veces cuando no hay guerras. Estuvimos hablando hace mucho tiempo en conferencias anteriores
de cómo surgió el espiritismo moderno, con unas hermanas. Las hermanas, ¿cómo se llamaban? ¿Lo recordáis? Fox. Y esas hermanas empezaron con unos golpecitos, etcétera, etcétera. La cosa fue a más y cada vez más gente asistía a esas reuniones espiritistas. Llegó un punto al final que parecía que ellas ya decían que eso eran trucos, que no era verdad. Tuvieron presiones para ello, porque científicos de la época iban a esos lugares e incluso quedaban anonadados porque veían que realmente no había truco. Y algunos de ellos participaron donde había apariciones literales. ¿Apariciones de muertos? ¿Es posible que se aparezcan los muertos? Deberemos ir paso a paso en este tema. Es largo. Y sabéis, he de deciros claramente lo que hemos venido mostrando y demostrando a través de tantísimos años. Y es que hay unos textos de los cuales nos podemos fiar totalmente. Lo hemos visto por la historia, comprobado en historia. Lo hemos visto en comprobación arqueológica. Lo hemos visto en cumplimientos proféticos. Y es un libro, un solo libro el que hace eso. Y que es un libro que está en pleno descrédito, pero que ahora hay jóvenes que ya están moviéndose en él. Y no precisamente para lo bueno, sino porque caen en él a través de un engaño donde van a ser arrastrados. Y ese mismo libro va a servir para unos y para otros durante un tiempo, y es la Biblia. Y la Biblia resulta que habla de estas cosas. Y hay mucha gente que no sabe que habla de estas cosas. Personalmente, como a través de tantísimos años de estudiarla, he visto que realmente todo es comprobable. A partir de aquí me he de fiar de esos textos, si no realmente sería pollino. ¿Entendéis? Sois inteligentes, supongo todos, ¿no? ¿Hay alguno que se considere tonto de remate aquí? ¿Que no? Pues como vosotros así, toda la historia de la humanidad. La pregunta que todo ser inteligente se ha planteado. ¿Qué sucede con la persona después de morir? ¿Os lo habéis planteado todos? ¿Hay alguien que no se haya preguntado eso? Cuando se le ha muerto algún pariente o algún amigo muy cercano, ¿y ahora qué? ¿O habéis pensado, ¿y si me muero? ¿Qué pasa conmigo? ¿Desaparece por siempre? ¿Se transforma en otra materia o espíritu? ¿Se reencarna? Bueno, hay lugares donde creen, o religiones, que creen que las personas, cuando mueren, se reencarnan en otra persona. Otros creen que puede ser en cualquier otra materia viva, una cebolla, una hormiga, lo que sea. No, os reís, pero es que esto no son bromas, son creencias. ¿Va al cielo, al infierno o al purgatorio? Esto también hay gente que cree que es así. ¿Vaga como un alma en pena por la tierra? ¿Y esos fantasmas que dicen que se aparecen? No el típico fantasma con sábana, dos agujeritos para verse una bola arrastrando con cadena. No. Pero hay personas que dicen que se les aparecen. Y que les dicen que hasta que no hagan algo el vivo, para sanar esa situación, seguirá vagando como alma en pena. Yo he conocido personas que han pasado por esa experiencia. ¿Estaban locas? Yo creo que no, sinceramente. Creo que me decían lo que vieron de verdad. ¿Puede contactar con los vivos un muerto? Hay personas que a mí me han contado que se les ha muerto alguien y en casa las fotografías u objetos que eran de esa persona muerta se han empezado a mover solas. Han oído los pasos, el andar de esa misma persona. Les han dicho algo al oído. De casos así he conocido a montones, a montones. Y entonces, la otra pregunta, si esto pueden hacerlo teóricamente los muertos, hacia los vivos pueden contactarle al muerto. Bueno, ¿qué son las tablas Ouija? ¿Qué son las reuniones donde hay un médium y alguien habla? ¿O el médium recibe algo que emite un sonido distinto a que no es su voz, sino la del difunto? Todos esos casos quizás ahora nos dejan un poco así,
pero hablad con muchas personas, ahondad un poco con ellas y os empezarán a contar cosas que diréis, anda, qué calladito se lo tenía. Y cuando empiezas a hablar de todos estos temas, te das cuenta que hay muchas personas que han vivido experiencias de estas cuestiones así sorprendentes, pero que muchos se lo callan porque dicen, es que me van a tomar por loco. Lo mismo que con el tema OVNI, que ya estuvimos presentando. Bueno, vamos a hacer un poco de repaso histórico, porque nos hemos de situar un poco en esas explicaciones que daban los griegos, en este caso el historiador Heródoto, en los años 484 a 425 a.C., pero también de Platón, que era filósofo, también griego, que, mirad, muere uno prácticamente y nace el otro, 427 al 347 a.C. Le pregunté a la inteligencia artificial que me hiciera un resumen de toda esta cuestión para no ampliar mucho el tema, y me dio este extracto. Le pregunté directamente por donde hay la parte que Heródoto escribe en su libro, que es el libro 2, capítulo 123, sobre la inmortalidad del alma. El resumen de lo que explicó Heródoto. La explicación de las creencias egipcias sobre el destino del cuerpo tras la muerte y la reencarnación, especialmente a través de la figura de los sacerdotes y sus misterios, contrastando con las ideas griegas sobre la vida después de la muerte, y describe el proceso de momificación como un ritual para preservar el cuerpo para el Ka, el alma, espíote, eterno. Fijaos que él aquí empieza a hablar de lo que creían los egipcios. Es historiador y lo muestra. Los sacerdotes egipcios. Heródoto relata las enseñanzas de los sacerdotes egipcios sobre la inmortalidad, una doctrina que él presenta como una tradición antigua y misteriosa. Por tanto, está hablando de los egipcios sobre esa creencia de la inmortalidad del alma, pero además no dice como una cosa que se acaban de inventar, sino algo ya de tiempos remotos. Tradición antigua y misteriosa. El ciclo del alma. Los egipcios creían que el alma, o Ka, es curioso que a un vehículo le pusieran Ka, ¿eh? ¿Os suena? Era inmortal y que tras la muerte el cuerpo debía preservarse, momificación, para que el alma pudiera regresar a él periódicamente en un ciclo de reencarnación, no necesariamente una inmortalidad del alma, per se, en el sentido platónico, sino una preservación del cuerpo para un ciclo continuo. Luego hablaremos sobre el sentido platónico. La inmortalidad del hombre. El texto habla de que el hombre es inmortal, en el sentido de que su esencia no perece, aunque el cuerpo sí lo hace, y el alma transmigra, pero se vincula a la tradición egipcia que Heródoto está describiendo. Contraste con Grecia. Mira qué contraste lo que creían unos de otros. Heródoto, al narrar esto, a menudo contrasta estas creencias bárbaras, egipcias, con las griegas, mostrando la diversidad de pensamientos sobre la muerte y el más allá en el mundo antiguo. Pero fijaos que, aunque pueda haber discrepancias, todos creen en que hay un más allá. Platón defendía la inmortalidad del alma, argumentando que es una esencia eterna e inmutable, superior al cuerpo mortal y material. Para él, el alma es el verdadero ser humano, de naturaleza divina e inmortal, que se separa del cuerpo tras la muerte para transmigrar a otro lugar según el comportamiento de su vida anterior. O sea, un algo etéreo que eres tú dentro de ti, de tu cuerpo físico, que cuando mueres, pues ¡hop!, sale de allí. Esto es lo que, cuidado, esto es lo que tantísima gente sigue creyendo ahora, Y mirad qué nos va diciendo ahora. La inmortalidad del alma se sostiene en la afinidad entre el alma y las ideas, que también son eternas e inmutables, y a través de la doctrina de la reminiscencia. Argumentos de la inmortalidad del alma. Afinidad con las ideas. Platón compara el alma con las ideas, que son racionales, inmutables y eternas. El alma se asemeja a estas formas porque tiene la capacidad de conocerlas, lo que sugiere que comparte su naturaleza inmortal e incorruptible. La muerte como separación. La muerte no es el fin, sino la separación del alma y el cuerpo, que son dos entidades distintas. Mientras que el cuerpo mortal y material se descompone, el alma, que es inmortal y divina, se retira y se mantiene a salvo. ¿Se retira
y se mantiene a salvo. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, y en la próxima conferencia vamos a mostrar algo, que cuando uno se muere, han llegado a ver que esa misma persona sale de su cuerpo, etéreamente. Sí, ya lo veréis en la próxima conferencia. La reminiscencia, anamnesis. La teoría de la reminiscencia sostiene que conocer es recordar. El alma ya posee el conocimiento de las ideas antes de nacer. Atención a esto, ¿eh? El alma ya posee el conocimiento de las ideas antes de nacer. Y el aprendizaje en esta vida es un proceso de recordar ese conocimiento preexistente. Para que el alma pueda recordar, debió haber existido antes de la vida actual, lo que implica que es inmortal. Ciclos de vida y muerte. Platón introduce la idea de la metempsicosis o transmigración de las almas. Después de la muerte, el alma renace en cuerpos subsiguientes. Este ciclo es posible porque la muerte no es un fin absoluto para el alma, sino una transición. Recompensa y castigo. El comportamiento en la vida determina el destino del alma después de la muerte. El alma que ha vivido una vida pura es acompañada por los dioses y va a un lugar digno, mientras que las almas impuras son castigadas o pasan por un proceso de purificación antes de seguir su camino. Estas son las creencias de egipcios y de griegos, en este caso de Platón. Pero ahora nos dice algo más. Sus ideas, las de Platón, se desarrollaron a partir de la filosofía griega. Pitagóricos, Sócrates. ¿Sabéis algo de Pitágoras? ¿Os suena Pitágoras? Un matemático impresionante, ¿verdad? ¿Sabíais que estaba puesto en sociedades secretas, no? En su tiempo. Participaban de cuestiones espiritistas, de creencias espiritistas. Bueno, pues ahora entendéis cómo Platón se nutre de esto. Sócrates también, todo un filósofo. Y su propia teoría de las formas, aunque la idea de un alma inmortal se filtró al judaísmo y cristianismo posterior a través del platonismo, no al revés. Y las creencias judías sobre el alma son más complejas, enfocándose en la esencia completa de la persona. Interesante lo que llega a decir aquí la inteligencia artificial, porque hay cristianos que no creen esto así. Sí, es interesante. Resulta que, y esto es historia, el judaísmo y el cristianismo cogen el concepto de la inmortalidad del alma de Platón, queriendo decir que antes el cristianismo y el judaísmo no creían esto así. Hay una infiltración de pensamientos que para nada iban en correspondencia con lo que ellos creían. Aquí nos dice las creencias judías cuáles eran sobre el alma. Son más complejas, enfocándose en la esencia completa de la persona. Completa. Y esto es lo que vamos a ir viendo también a partir de hoy. Orígenes de la idea en Platón. Influencia pitagórica. Platón fue influenciado por los pitagóricos, quienes creían en la transmigración de las almas y la purificación. Diálogos socráticos. En diálogos como el Fedón, Sócrates presenta argumentos racionales para la inmortalidad del alma. Fijaos, argumentos racionales, conectándola con su naturaleza divina y su capacidad para conocer las formas eternas, no con una doctrina judía. Teoría de las formas. El alma inmortal es aquella que puede recordar las formas perfectas, la verdad, la belleza, el bien, estando separada del cuerpo corruptible. Bien, pues ahora que ya hemos puesto una base, creencia pretendidamente cristiana sobre el estado de los muertos. Digo pretendidamente cristiana. Vamos a ver qué dice Erika Kirk, precisamente. Vamos a ver un breve vídeo donde ella comparte cómo su hija conecta con su padre fallecido, Charlie Kirk. You told your children that Charlie was going on a work trip with Jesus. Are they still asking, where's Daddy? Yes, my daughter continues to ask, but it's really sweet because I keep explaining to her a few things. And I said, if ever you want to talk to Daddy, you just look up to the sky and start talking to him. He can hear you. It's always my brother. And
I told her, I said, you know, Daddy is in heaven. She goes, you think I could go sometime? I said, baby, we will all go one day. We will all go one day. Esto es una creencia cristiana. Teóricamente. Teóricamente. Ya hemos visto que el tema de la inmortalidad del alma viene de Platón, que pasó al cristianismo, también al judaísmo, y atención a este dato que ahora os estoy diciendo. Porque cuando habló Jesús, él habló también sobre el tema de la inmortalidad del alma. Hay algo que él describe al respecto. Y utiliza unas creencias que ya se habían infiltrado entre los judíos para utilizar una parábola para dar una enseñanza. Eso lo veremos próximamente también. Pero es una parábola basada en una falsa enseñanza que se había introducido en el judaísmo. Y como era aceptada ya por prácticamente todos, él recoge eso para dar una enseñanza. Eso lo mostraremos en su momento, porque hay gente que se basa en esa parábola para creer que realmente estas cosas son así. ¿Os habéis fijado lo que dice ella? ¿Que la niña qué puede hacer con su padre? Háblale que te escucha. Entonces da por cierto que hay inmortalidad del alma. Que su padre está muerto, dice que está en el cielo. Y que la niña se puede comunicar con el padre. Señores, esto es espiritismo. Esto es espiritismo. Y ya veremos en qué va consistiendo el espiritismo a lo largo de todo el proceso que vayamos mostrando. También le dice que al final todos estaremos en el cielo. De eso también trataremos en su momento. ¿Realmente esto es así? Más cosas sobre la viuda de Charlie Kirk. Mi hija me dice que se quiere ir al cielo con su padre. Mirad qué sucede en todo lo que narra. Erika Kirk, viuda del activista asesinado Charlie Kirk, acudió a una entrevista en el programa estadounidense Hannity para promocionar el libro póstumo de su marido, que es el que hemos mostrado antes. El presentador le preguntaba si el hecho de ser cristiana le ofrece algún consuelo a ella, a su hija de 3 años o al más pequeño que apenas tiene 1 año. Erika Kirk aseguraba que sí. Mi hija y yo hemos hablado de esto por las noches. Ella preguntaba, ¿qué crees que hizo papá hoy en el cielo? Y le pedía que se lo contara. Según Erika, habló con su hija tras el fallecimiento de su padre, asesinado por un tirador durante un evento público. Hemos llegado a un acuerdo y he intentado explicárselo, que papá sigue con nosotros, solo que está en otro lugar y nos está construyendo un hogar en el cielo, revelaba sobre lo que le contó a su pequeña. Es interesante porque estas palabras que ella utiliza aquí se las dice Jesús a sus discípulos, que si yo me fuera os prepararé un lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis cuando venga por segunda vez. Y aquí resulta que el hogar lo prepara el difunto, que está en el cielo, para que cuando ellos suban ya tendrán el hogar allí. Interesante. Qué cosas, ¿eh? Ya se lo he dicho antes, pero ella dijo, tengo muchas ganas de irme con él. Le dije, yo también, cariño, añadía la viuda. Charlie Kirk fue asesinado supuestamente por Tyler James Robinson, un francotirador de 22 años, el 10 de septiembre pasado en la Universidad del Valle de Utah, que por cierto ayer estaba apareciendo en medios de comunicación ya en el tema de juicio. Y se mostraba totalmente frío. Hemos llegado hasta aquí mostrando una creencia y diréis, ¿y por qué muestras lo de esta mujer y sobre el tema de Charlie Kirk? Pues porque nos está ligando el tema y los temas que hemos venido presentando últimamente, y es que empiezan a promocionar ¿el qué? El domingo como día de reposo para todos y además la inmortalidad del alma. Y ya mostramos hace mucho tiempo cómo el escrito profético de esta señora Ellen White decía que precisamente, basándose también en los textos bíblicos, la creencia en el domingo como día de reposo y de aceptar la inmortalidad del alma iba a unir a todos los cristianos, crean en lo que crean. ¿Y de eso se iba a encargar quién?
el papado unido al protestantismo, al espiritismo, que incluye también a las sociedades secretas. Léase masonería y muchas más. Y no paramos de demostrar que esto es realmente así. Pero ahora nos conviene adentrarnos a lo que verdaderamente enseña la Biblia sobre el estado de los muertos y el más allá. Ya va siendo hora que empecemos a conocer dónde está la verdad, porque ¿a quién creemos? ¿Alguno de vosotros se ha parecido un muerto? No sé, yo os lo pregunto. Bueno, yo os lo digo porque no hace tanto hablé con una persona que se le había aparecido su difunto y había estado en su cama, además, y había hablado con él. Y así, bueno, os podía contar muchísimas cosas. Ya sabéis que las conferencias presentadas durante tantos años y en tantos lugares hace que muchas personas te expliquen sus vidas, y de casos de estos hay a montones, y muchos otros, muchos otros. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La tienen los egipcios? ¿La tienen los budistas, los taoístas, los hinduistas, los musulmanes, los católicos, los ortodoxos, los protestantes? ¿Quién tiene la razón? Y como os decía antes, yo solo he encontrado que el texto bíblico es el que me aclara todas las cosas y no me da lugar a dudas de que dice la verdad. Y demostrado está, aunque a muchos eso les duela. Antes os he planteado la pregunta que todo ser un poco inteligente se hace. ¿Qué pasa cuando te mueres? ¿O qué pasa con los que se han muerto? Resulta que en la Biblia esto, Job ya lo dice. ¿Todos recordáis a Job? Bueno, muchas personas no saben ni quién es Job. Job era un hombre que vivió hace muchísimos años atrás, que es más conocido en nuestro tiempo porque se dice, tienes más paciencia que Job. Bueno, ahora esto ya se está perdiendo porque mucha gente no sabe ni eso ya. La cultura cada vez va más por los suelos, pero es lo que hay. Job las pasó canutas, lo pasó muy mal por toda una enfermedad, etcétera, etcétera. Y él se plantea en esos momentos, Job 14, versículo 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esto se lo pregunta Job. El texto sigue, ya lo mostraremos. Pero daos cuenta, un creyente ya estaba pensando esto también. ¿Volverá a vivir? Vayamos por partes, porque esto es necesario, ir por partes, no podemos ir corriendo en esto. Vamos al inicio, la creación del hombre, ¿cómo es descrita en el texto? Porque esto es la base para entender lo que vendrá después. Sí, y es un texto que la gente considera actualmente ridículo, absurdo, que es una enseñanza como mucho, pero que no se lo cree ni su tía. Bueno, pues yo sí me lo creo. Yo sí me lo creo. Y ya he mostrado muchas veces el porqué. Mírate este texto. Vamos a verlo en dos versiones. La Reina Valera 1960 es un texto bíblico de Génesis 2:7. Génesis es el origen, el inicio de todo. Y lo vamos a ver en la versión Reina Valera 1960 y en la versión 1909, años atrás. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El mismo texto, en la otra versión, traducción, nos dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. ¿Por qué en un lugar dice ser viviente y otro alma viviente? ¿Son fallos de traducción? No, es porque son sinónimos. Es por eso. Y fijaos que aquí nos está haciendo una descripción de dos cosas. Hay una materia y hay un algo más. Mirad lo que dice Hechos 17, 24 y 25 ya en el Nuevo Testamento. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí reafirma lo que los apóstoles dicen, que aparece en la creación, y que Jesús también dio crédito. Y Jesús, vamos, ¿alguien puede decir que Jesús mentía? No sé, podéis pensar que si era esto, era lo otro, pero queda claro que Él en ningún momento miente, y por eso lo asesinan.
También dice que a todos da vida y es Dios que da aliento. En Job, de nuevo, en el capítulo 27, del 2 al 5, nos dice: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. ¿Por qué dice esto? Porque estaba muy bien y de repente le vienen todas las desgracias. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, les dice a sus amigos. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Seguía siendo un hombre íntegro hasta el final, pasara lo que pasara. Pero habla también de alma y habla de hálito. Alma que esté en mí, hálito de Dios en mis narices. Por tanto, estamos hechos de materia, polvo, más hálito o aliento de vida, el soplo. Y esto forma ser o alma viviente. Son sinónimos. Esto es la persona. Claro, entonces piensas, si tienes materia y tienes hálito de vida o este aliento de vida, estás vivo. Pero si eres materia aún y no tienes el aliento de vida, este hálito, este soplo, estás muerto. Por tanto, puedes ser un ser vivo o un alma viva. O puede ser, si no lo tienes, un ser muerto o un alma muerta. Por tanto, ¿es sinónimo de qué? De persona. Pero había una condición para seguir vivo. Sí, había una, la obediencia. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era la prueba que tenían. Adán y Eva tienen esta prueba. Lo tienes todo, pero ahí hay este árbol. No comas de él, no comas y ya está. Era una prueba, dirías, qué tonta, ¿no? Esta prueba, y qué sencilla. Pues con todos los árboles que hay para comer y demás, ¿por qué me voy a acercar a ese? Ya sabéis la historia al respecto que cuenta el texto bíblico. Pero aquí nos dice que si desobedeces, mueres. ¿Por qué mueres? Porque te apartas del dador de la vida. Y si Él te da la vida, tú mueres si te la quita. ¿Consecuencia de haber pecado? La muerte. Mirad los textos. Génesis 3:19. Cuando ya han pecado, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que morirás. No hay otra. Eclesiastés 3:19 y 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Por tanto, los animales están vivos, o los que están vivos, tienen también ese aliento de vida, esa respiración que Dios les ha dado para que funcionen. No hay diferencia en este caso entre un ser humano y un animal. Todos, si respiran, viven. Si se les quita el aliento de vida, mueren y vuelven al polvo. Salmo 104, versículo 29. Habla de Dios. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Fijaos cómo es un continuo. Te mueres, ¿eh? Eso es impepinable. Apocalipsis 16, versículo 3. En la versión Reina Valera 60, 1960 y 1909. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, está hablando de profecías, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Una vez más, vemos cómo esos conceptos son totalmente intercambiables. En resumen, hemos visto que el cuerpo vuelve al polvo cuando se le quita el aliento o hálito de vida. Pero, ¿qué sucede con el resto de lo que está formada la persona? ¿De qué más está formada la persona? ¿Qué sucede con nuestra mente, pensamientos, sentimientos, recuerdos?
¿Tenemos un ser etéreo en nuestro cuerpo que al morir sale de él? Pues esto es lo que debemos saber, porque es la base para saber si esas creencias son correctas o no, para saber si cuando nos morimos podremos aparecernos o contactar con los nuestros, o fastidiarlos, vete a saber, o los muertos te lo pueden hacer a ti. Inmortalidad del alma es cierta. ¿Hay un ser etéreo dentro nuestro? Hemos visto ya la base de qué estamos hechos. Ser vivo, alma viviente es la materia y el aliento de vida, el hálito de vida. Sin eso, estás muerto, vuelves al polvo. Pero estas preguntas que aquí os hago, mirad qué dice también Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este texto está dando una advertencia. Está hablando de los tiempos de Isaías. Estamos hablando de ¿cuántos años? 600 antes de Cristo aproximadamente. Y en esos tiempos ya había encantadores, había adivinos. Cuando miráis un periódico, cosa que cada vez se puede mirar menos porque van desapareciendo y todo es digital, o escucháis algún programa de horóscopos y demás, resulta que hay adivinos. Yo no sé si vosotros encontráis a menudo un papelito en el vehículo que tengáis, puesto allí, que hay una persona que se dedica a ayudarte encantando a alguien, adivinando cosas. Yo personalmente me encuentro muy a menudo con esto. Y fijaos que dice que susurran hablando. Está hablando de médiums. Y hay médiums que cuando hablan, no hablan en una voz normal, sino que susurran. Imaginaos en una reunión espiritista, todo oscuro, todos sentados alrededor de una mesa, y en ese ambiente esa persona que hace de médium empieza a hablar contando cosas que tú sabes que dices son verdad y te lo va diciendo así. En ese ambiente lúgubre, automáticamente ¿cómo os quedáis? El ambiente ayuda ya a estar súper atento a todo y creyéndote que realmente esas cosas son así. En esto hay mucho fraude, muchísimo, ha habido a lo largo de toda la historia, es cierto. Pero si os digo que hay mucha realidad, pues es lo que debemos ver. Hay realidad en eso. Sí. Pero esa realidad es de almas inmortales. Pues lo deberemos conocer. Porque, ¿sabéis? Vamos a tratar también de profecía final, donde nos habla de estas cuestiones que van a acontecer dentro de poco como nunca. Como nunca. Y si no sabemos la verdad, vamos a caer de 4 patas, porque el engaño satánico que se prepara es brutal. Las conferencias son, ya lo sabéis, el gran engaño final. Y es porque hay toda una serie de factores que van a llevar todo en una convergencia a algo, a un engaño definitivo. Y esos engaños se van juntando uno tras otro hasta desembocar en la venida de un falso Mesías, de lo cual ya hemos estado tratando en más de una ocasión. Dicho esto, el próximo tema, también he de deciros que, ya sabéis, a través de tantos temas presentados están surgiendo, es que es impresionante, yo mismo me quedo impresionado, de todo lo que hemos ido presentando, cómo semana tras semana están apareciendo noticias que van vinculadas a lo que habíamos mostrado y que había gente que aún podía dudar, si eso será así o no será así, y ahora no paran de demostrarse que es cierto. Vamos a mostrar noticias también que tienen que ver con anteriores conferencias y después seguiremos con este tema, precisamente con el título que ahora vais a ver, Los espíritus del más allá. Dissabte, 20 de desembre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta Els esperits del més enllà. Les impressionants manifestacions espiritistes seduiran i uniran a tot el món per portar-lo als peus de l'Anticrist i al seu límit just abans del retorn de Jesús. Desvetllem com ho farà.
El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. ¿Queréis saber de verdad qué os pasa si os morís? ¿Queréis saber de verdad dónde están vuestros padres, si están muertos, o vuestros hermanos, o vuestros hijos? Pues eso es lo que vamos a ver el próximo día. Y desde luego vale la pena conocerlo para no caer en el gran engaño. Gracias.